Bienvenidos al módulo 4. Vamos a abordar el circuito de la vigilancia clínica. La epidemiología y la vigilancia son dos aspectos esenciales de la salud pública que se han desarrollado de manera considerable en los últimos 10 años. El fortalecimiento de estas áreas en nuestro país se ha reflejado, entre otros aspectos, en el desarrollo e implementación de un sistema de información de base online, SISA, y la posibilidad de integrar información de diferentes estrategias de vigilancia. El aumento en el número de notificaciones, la vigilancia clínica, entendida como el monitoreo de eventos de salud a partir de la información suministrada por el personal médico, es grande y queda aún mucho camino por recorrer y cosas por mejorar. La vigilancia clínica constituye una de las principales herramientas de la epidemiología y forma parte de las actividades cotidianas de los servicios de salud. El circuito de la vigilancia clínica está formado por 3 ámbitos: la población objetivo de la vigilancia, la red de servicios de atención de salud y la autoridad de salud pública. El primer paso es el de la recolección de la información y notificación. Este paso inicia una vez que ocurre la enfermedad. Las personas asisten a los centros de salud y hospitales de los distintos subsectores. Allí son atendidos por los profesionales médicos, quienes registran las consultas en diferentes documentos: libro de guardia, internación y planillas de consulta. El segundo paso es la sistematización y análisis de la información, y esto ocurre una vez que los datos fueron cargados, en el caso de las lesiones, al módulo de Civile, donde los diferentes niveles, local, municipal, provincial y nacional, podrían integrarlos y analizarlos. En otros registros, como el SNBS, también sucede lo mismo. El tercer paso es el de la difusión. Los datos de la vigilancia tienen una jerarquía de flujo, y ellos fluyen desde el nivel local, que es donde se generan, el médico, el personal de la enfermería, el personal auxiliar, la institución en donde efectivamente se toman los datos y se cargan en los sistemas, hacia el nivel nacional. Se espera que cada nivel pueda generar informes dirigidos al nivel anterior y las organizaciones, instituciones, autoridades políticas, al igual que la población general. El último paso es el cuarto, en el que corresponde a la implementación de acciones. Será a partir de la difusión y el análisis que se podrán identificar prioridades y justificar la realización de medidas de prevención o de control más eficaces y eficientes en el nivel local para mejorar las condiciones de salud de la población. Es de importancia visualizar el papel que juega la red de servicios de salud en este contexto. Es la red de servicios de salud la que detecta, notifica y confirma los eventos de salud bajo vigilancia, y es a través de ella que los programas de control ejecutan muchas de sus acciones. En consecuencia, la operación eficiente del sistema de vigilancia depende en gran medida del nivel de organización, infraestructura, capacitación y compromiso de las redes de atención de salud locales y el financiamiento adecuado y suficiente. Cuando hablamos de fuentes de datos podemos pensar en fuentes primarias o secundarias. La notificación de casos se espera que surjan de fuentes primarias, como son los registros de las diferentes instituciones, como las historias clínicas. Existen eventos de notificación obligatorias que están incluidos en la Ley 15.465, actualizada por la Resolución 2827 en el año 2022. Y hay personas responsables que realizan la notificación en acuerdo con referentes de todo el país en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, conocido como SNBS. Por otro lado, existen registros de eventos específicos que buscan recolectar información más detallada de algunas situaciones de salud, como ser el Civile, REAMS, etc. Estos funcionan como fuentes primarias para la vigilancia en salud. Otra forma de obtener datos de mayor profundidad son las investigaciones y seguimientos de brotes que se realizan en un lapso de tiempo y en un grupo de población más acotado. Y por último, encontramos las encuestas que nos otorgan datos de la población general. Están validadas a nivel internacional y permiten comparaciones en el tiempo y con otros países, como son la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, la Encuesta Mundial de Salud Escolar, entre otras. Un dato es una estructura compleja formada por 3 elementos básicos. Las unidades de análisis, aquello que se pretende estudiar, puede tratarse de personas, poblaciones, grupos, provincias, notificaciones en el sistema de vigilancia, etc. La segunda, las variables, pueden definirse como aquellos atributos o características de los eventos, de las personas o de los grupos de estudio que cambian de una situación a otra o de un tiempo a otro y que, por lo tanto, pueden tomar diversos valores. Y como tercer punto, los valores de las variables. Los valores que alcanzan las variables estudiadas. Es importante tener presentes estos conceptos a la hora de recolectar datos. Las unidades de análisis pueden variar según el objetivo. Por ejemplo, para la vigilancia del dengue, analizamos casos de dengue.
no son necesariamente personas con dengue, porque no todos los casos se confirman y porque una misma persona puede presentar síntomas compatibles con dengue más de una vez en una misma temporada. Por otro lado, en el caso de conducir una investigación epidemiológica donde queremos analizar y comparar las tasas de mortalidad por provincia, las unidades de análisis serán las provincias y las medidas que utilizaremos serán poblacionales. La interpretación de estos datos será diferente. Los eventos en salud son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad. Enfermedad, factores protectores, discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros determinantes. Si bien en la investigación epidemiológica puede haber distintos objetos de estudio, los eventos suelen constituir la unidad de análisis de los sistemas de vigilancia. ¿Por qué hablamos de eventos y no de enfermedades? En la práctica diaria de la vigilancia epidemiológica, la palabra evento suele hacer referencia a las notificaciones del sistema de vigilancia. Decir evento y no decir enfermedad nos permite recolectar y analizar datos con la posibilidad de hacer prevención, medir notificaciones antes de que se confirmen los diagnósticos, suelen llamarse casos sospechosos, y de esta forma también evaluar la actividad del sistema de vigilancia. Los principios para el estudio de la distribución de los eventos de salud se refieren al uso de las tres variables clásicas de la epidemiología: tiempo, lugar y persona. Se trata de responder a las preguntas básicas que el epidemiólogo debe hacerse en forma sistemática. ¿Quién enfermó? ¿Cuándo enfermó? ¿Dónde enfermó? A partir de la recolección de información vamos a generar datos. Estos datos van a tener unidades de análisis, variables y valores de las variables. Y a partir de esos datos se podrán construir distintas medidas epidemiológicas. Toda esta información la profundizaremos en la siguiente capacitación. El Programa Nacional de Prevención y Control de Lesiones fue creado en el año 2007 a través de la Resolución Ministerial 978 con el propósito de prevenir las muertes por lesiones por causas externas. Este programa es parte de la Dirección de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. Con el objetivo de disminuir la morbimortalidad se llevan a cabo acciones de vigilancia epidemiológica y prevención de lesiones de manera intersectorial e interdisciplinaria. Se trabaja coordinando esfuerzos con actores claves tanto en el campo sanitario como en el campo de la seguridad vial, justicia, educación, entre otros. El programa tiene la responsabilidad de gestionar el sistema de vigilancia de lesiones civiles y es una de las estrategias principales para cumplir con el objetivo de disminuir la morbimortalidad por esta causa. Fue diseñado en el año 2003 en el marco de un convenio de cooperación técnica de trabajo entre el Ministerio de Salud de la Nación, a través del proyecto Vigía, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos de Norteamérica. Fue en el año 2005 cuando se inició su implementación y hasta el día de hoy constituye una fuente de información primaria sobre las lesiones. El CIVILE está conformado por unidades centinelas localizadas en instituciones de salud de diferentes provincias de la Argentina. Cada una de estas unidades centinela recolecta datos con un alto nivel de detalle de los aspectos más relevantes de las lesiones por causas externas de manera continua. Estos datos, en su proceso de análisis, se transforman en información valiosa para la construcción estratégica del trabajo intersectorial, para la adecuación y o la elaboración de acciones de prevención, atención y rehabilitación acorde con las variaciones socioculturales de cada lugar. El CIVILE se aloja dentro de la plataforma del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA, del Ministerio de Salud. La carga de datos en el sistema es nominalizada, interoperando con el Registro Nacional de las Personas, para poder acceder a los datos registrados de la persona a nivel nacional. Por este motivo, algunos de los datos incluidos en esta solapa no pueden ser modificados. La vigilancia de las lesiones por causas externas inicia con la notificación que se realiza en el sistema de vigilancia de lesiones dentro de las instituciones que se constituyen como unidades centinela. Allí es donde encontramos los datos que vamos a volcar en el sistema para después poder también dentro de la institución y como parte de las tareas que hace el equipo de vigilancia, analizar estos datos y a partir de eso poder generar información que puede transformarse en diferentes tipos de informes para la dirección de la institución, informes sobre los datos que tenemos y los que no tenemos para los equipos con los que trabajamos y que necesitamos
que hagan las preguntas y que vuelquen esos datos en la historia clínica, en las planillas correspondientes. A partir de eso, se puede pensar acciones relacionadas con esta información que difundimos en las diferentes instancias. Lo que nos permite también después es hacer una evaluación sobre la cantidad de información, cómo son los procesos de recolección, los flujogramas, para poder mejorarlos y así que la notificación sea cada vez mejor en el tiempo. También, a partir de esta notificación, análisis, se puede hacer difusión a otras áreas de gobierno, como pueden ser a nivel municipal, a nivel provincial, en nivel nacional. Y allí la difusión y las acciones, como la evaluación, van a ir tomando diferentes características según los niveles y los intereses que van permitiendo esta articulación, esta intersectorialidad, interdisciplinariedad que requiere la prevención de las lesiones. En las siguientes diapositivas lo que vamos a abordar es la ficha de registro del CIVILE. El CIVILE tiene una posibilidad de registro en papel, que es a través de esta ficha, y luego siempre tiene que terminar llevándose los datos al sistema online que está dentro de la plataforma CISA. Lo que vamos a ver en esta primera parte de la ficha son los datos generales y los datos de la persona lesionada. Estos datos nos permiten identificar la institución, la fecha de consulta, la hora de consulta, el género, el sexo de la persona, la edad, la situación laboral y el nivel de instrucción. Son los datos que nos empiezan a hablar de una caracterización sociodemográfica de las personas que resultan lesionadas. Esta ficha aún no incluye los datos nominalizados, sin embargo el sistema sí ya está nominalizado, así que estamos en proceso de actualización de esta planilla. La fecha de consulta y la hora de consulta son datos muy relevantes, importantes a la hora de poder analizar algunas de las lesiones y también poder pensar qué otras circunstancias están relacionadas con ellas. En esta parte de la ficha lo que nos vamos a encontrar es empezar a caracterizar el evento en sí, no ya la persona. ¿Sí? A veces puede suceder que la fecha en que ocurrió la lesión sea diferente de la fecha en la que se están atendiendo las personas. Lo mismo puede suceder con la hora. Y eso nos va a estar probablemente diciendo algunas cuestiones como la brecha entre la alerta que toman las personas en relación con las lesiones o no, cuán rápido y cuáles son las posibilidades también de recuperación o los efectos que pueda llegar a tener según el tipo de lesión del que estemos hablando. Asimismo, podemos registrar en el sistema si hay personas a cargo o no de la persona lesionada. Muy importante es cuando estamos hablando de personas de menos de 18 años y personas que requieren de asistencia de algún tipo, por alguna condición física, por alguna cuestión de edad, de desarrollo. Y es importante tener claro estos cuidados y también cuáles son las características de quien cuida. En este caso, si son mayor o menores de edad, quienes están al cuidado también de otros. Si hubo otras personas lesionadas y en dónde se produjo la lesión. Otra parte de la planilla, que no es la última, pero sí es la última que vamos a compartirles acá, está relacionada con las circunstancias de la lesión. Acá lo que sí es fundamental y es obligatorio registrar es el mecanismo de la lesión.
qué fue lo que produjo esta lesión. Si es por transporte, una caída, etc. Ese campo es obligatorio dentro del registro de civiles. Si no tenemos un mecanismo de la lesión, no podemos cargar el resto de los datos. Y hay algunos mecanismos que van a tener desarrollos particulares, como puede ser las lesiones por transporte, donde además se va a abrir una parte que nos va a permitir cargar información sobre cuál era el rol de la persona lesionada, en este caso peatón, pasajero, conductor, el modo de transporte que estaba utilizando, los elementos de seguridad vial que estaban usando, si es que tenemos la información, la contraparte que estuvo involucrada, si es que hubo o no, y qué características tenía. Y por otro lado tenemos para envenenamiento o intoxicación, desagregación de las sustancias por las que se puede haber intoxicado a la persona. Otra de las variables que va a aparecer dentro de todo el sistema para poder identificar, diferenciar lesiones y profundizar en alguna de sus características van a tener que ver con la intencionalidad. Cuando decidimos incorporarnos al programa, cuando queremos conformar una unidad centinela de lesiones en una institución, los pasos que necesitamos llevar adelante consisten en contactar a los referentes del programa y ahí van a encontrar los mails a los cuales pueden escribir para ponerse en contacto. Según los niveles en los que estemos, vamos a seleccionar una institución o proponer la propia institución, según si estamos a nivel provincial o estamos a nivel institucional, y podemos pensarnos como unidad centinela de la institución que estamos trabajando. Completar una planilla de datos con unos datos muy simples para poder darle de alta a la institución a los usuarios dentro del sistema de vigilancia. Trabajar y establecer el protocolo de funcionamiento, que es muy importante porque es donde vamos a volcar la definición de caso que vamos a utilizar, que es lo que nos va a dar la referencia de qué es lo que vamos a estar cargando, mirando dentro del sistema de vigilancia de nuestra unidad centinela y cuáles son nuestras fuentes de datos principales a través de las cuales vamos a tomar los datos, ¿sí? Realizar la capacitación del sistema, el funcionamiento y la carga de datos, que eso lo hacemos desde el equipo del Civile, y a partir de esa instancia iniciar la actividad de recolección y carga de datos, y posteriormente vamos a trabajar en conjunto sobre el análisis y la diseminación de la información.